Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia y Tecnología BUJAD? El día de hoy tenemos un programa especial con una invitada por demás especial. Mi nombre es Gabriel Morales y les saludo como siempre en una emisión más de Ciencia y Tecnología BUJAD. Bueno, hoy hablaremos de un tema que en lo personal me llama mucho de curiosidad porque vamos a ver la relación entre las finanzas y el cambio climático. ¿Cómo se relacionan estas y cómo las empresas hoy en día están tratando de equilibrar este tipo de situaciones, ¿no? Cómo ser más eficientes, pero a la vez respetando o tratando de ayudar en temas de medio ambiente. El día de hoy nos encontramos o nos tenemos como invitada a Carla Elena Vázquez Seltzer. Ella es estudiante de la maestría en finanzas por la Universidad de Maryland, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Y bueno, me da mucho gusto saludarte el día de hoy, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en la Universidad de Maryland todavía. Ahorita estoy haciendo mis prácticas y estoy muy emocionada de estar aquí. Pues ya falta poco para la graduación, ¿no? 6 meses. Ok, ¿cómo ha sido la experiencia de estudiar por allá? Pues es muy diferente, siempre que se llega a un lugar donde hay una cultura diferente, hay un proceso de adaptación donde sí es muy difícil estar fuera de casa, estar lejos de los familiares, estar lejos de la comida riquísima de México. Yo creo que esa es una de las cosas que más extraño. Pero también es emocionante porque es un reto para ver qué tanto te puedes desarrollar como persona y hay momentos de mucha introspección también, entonces eso te ayuda mucho a descubrir quién eres y qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Excelente. Oye, me voy a dar la oportunidad de leer un poco de la semblanza para nuestro público, para toda la gente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que te conozcan, sepan cómo es que llegas a especializarte en el campo de las finanzas, pero también relacionado con finanzas y medio ambiente. Bueno, pues Carolina Vázquez Setzer es originaria de Villahermosa, Tabasco, y está por concluir la maestría en finanzas en la Universidad de Maryland. Su formación combina análisis financiero con sostenibilidad, enfocándose en inversiones responsables. Ha trabajado con modelos de valoración aplicados a empresas reales y ha analizado riesgos climáticos, gobernanza corporativa y compromisos ESG. Su visión busca una cultura financiera más ética y sostenible, tanto en México como a nivel global. Bueno, pues bienvenida una vez más a nuestro programa y me gustaría empezar nuestra charla sobre cómo es que te interesas por las finanzas en primera instancia, pero cómo es que se combina esta inquietud por el cuidado del medio ambiente. Sí, bueno, yo empecé mi maestría ya hace un año, en agosto, y decidí hacer la maestría en finanzas porque yo soy una graduada de la carrera de administración de empresas y en ese momento cuando me gradué yo dije, no he profundizado lo suficiente en el área de finanzas. Profundicé mucho en temas como el comportamiento de las personas en las empresas, cómo manejar el liderazgo, la motivación, eh, las finanzas sí las vi, pero yo quería más, quería profundizar. Entonces, yo creo que si algún día llego a estar de cabeza de alguna empresa o algún partícipe aquí importante, eh, necesito saber más a profundidad ciertos temas de contabilidad, de cómo hacer inversiones para la empresa también, para el excedente de capital que puede llegar a tener y cómo maximizar eso. Entonces, escogí el área de finanzas para mi maestría y en la maestría se han cambiado varias de las clases y del currículum los últimos años. Algunas de ellas, por ejemplo, programación, que ya todo el mundo necesita saber programar. Eh, y otra son las clases que se conectan con el ámbito medioambiental. Yo ya esta clase que tomé al final del semestre
porque mi semestre se divide en dos. Se enfoca mucho en mezclar un poco lo político conjunto al cambio climático, conjunto a las inversiones, conjunto a la ética. Leímos muchísimos análisis y reportes, no solamente de los temas que vamos a hablar aquí, sino también un poco más apegados a la política aquí estadounidense. También eso también estuvo un poco profundo e interesante. Pero antes había yo tomado otra clase donde aprendí a hacer modelos climáticos, conjunto a la programación también. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vimos mucho en las noticias de los incendios en California, y como algunas compañías no estaban respondiendo a los seguros, porque ya es algo tan común en California y se ha maximizado de tal forma que ya es algo que la gente da por sentado con estos mismos estos programas que nos ayudan a predecir qué tanto va a pasar de algún evento climático, algún huracán, algún tornado también. Como sabemos, y no sé si lo han visto en las películas, los tornados, si tenemos el mapa de Estados Unidos, la mayoría pasan en el área de Texas hacia arriba, como en una línea. Eso con el cambio climático se ha estado moviendo un poco hacia la derecha, si lo vemos, se ha movido un poco hacia el este. Entonces todos esos factores los tenemos que integrar para poder predecir qué tan susceptible es el área a un evento climático de gran magnitud que pueda llegar a afectar los activos de algunas empresas, por ejemplo, los activos físicos, un banco, cuántos locales tiene un banco. Entonces, a la hora de hacer la póliza de seguros, se tiene que ver la tasa de incidencia de esos eventos. Entonces, en California, mucha gente se estaba quejando, lo vemos mucho en el internet, que no le está respondiendo el seguro. Es por lo mismo, porque California es el ambiente perfecto para un incendio. Ok. Entonces ya todas esas cosas se están regularizando. Y cuando yo vi todo eso, dije, bueno, y si están viendo todas estas estadísticas y están viendo lo que está pasando, ¿por qué no hacen nada? Yo a veces pensaba que era la única que se preocupaba por esas cosas, porque yo siento que aquí la cultura estadounidense este, es un tema ¿Son más desapegados del muy, ambiente, algo muy, así? muy extraño en el tema de la urgencia que hay para hacer un cambio. Ok. Fíjate que todos estos, Algunos, no todos, ok, algunas partes de la sociedad, hay otras que tienen unas opiniones muy diferentes, ok, pero yo no creo que es necesario politizar ni separar el cambio climático porque es algo que nos afecta a todos los ciudadanos del mundo. claro, claro. No, y fíjate que ahorita escuchándote y con todo lo que comentas sobre esta relación de problemas que surgen a raíz de la crisis climática y que impactan directamente a las empresas, pues también no solamente se impacta en el tema de los incendios, por poner un ejemplo, ¿no? Llega y se incendia una empresa, no solamente pues es la infraestructura, sino también son las plazas laborales, las Claro. familias que van a afectarse ahí, también, por supuesto, ¿no? El medio ambiente. Entonces, esta relación entre problemas, eh, eh, digamos que a futuro, que puede tener una empresa a raíz de elementos de la crisis climática, ¿cómo se estudian? Tú me comentabas que eh, en la Universidad de Maryland estás desarrollando o estás cursando ciertas materias que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Tratan de estudiar y de prevenir el riesgo a través de reportes como lo que es el ESG. ¿Me podrías comentar también a nuestro público, describir cómo son estos reportes, cómo se conforman y sobre todo cuál es la importancia? Sí, los reportes los elaboran 4 partícipes grandes en las finanzas aquí en Estados Unidos, como el MSI, Russell, pero el que yo utilizo se llama Refinitiv. Entonces, ellos hacen como una auditoría a todas las empresas. Por ejemplo, si yo soy una empresa,
y necesito una calificación, porque es del 0 al 100, una calificación para ver qué tal estoy en gobernanza, qué tal estoy en cómo contribuyo al medio ambiente y qué tal estoy en sociedad. Necesito que me vengan a hacer esa auditoría para poder estar públicamente abierto en la bolsa a que la gente compre mis acciones. Entonces, ya que vienen esas empresas, me asignan una ponderación del 0 al 100 en diferentes aspectos. Y aquí mismo te lo puedo explicar. Por ejemplo, en gobernanza tienen eh, qué tanta compensación le doy a mis empleados, qué tantas afiliaciones tengo con mis directores, qué tantas personas vienen a mis juntas que tengo para ver cómo vamos a navegar el ambiente de la empresa, para dónde queremos ir, cuál es nuestra visión, cuánta gente llega. Todos los reportes que se hacen de sostenibilidad. También está el área social, y en el área social está la comunidad, la responsabilidad que tengo con los productos, los derechos humanos, mi fuerza laboral. Por ejemplo, en la comunidad está el tema de las donaciones que yo estoy haciendo como empresa. Por ejemplo, si quiero donar al Hospital del Niño, ¿qué impacto va a tener la donación que yo haga del excedente de mi capital, que yo decida donar hacia esa causa, sea cual sea la causa? Ok, es por ejemplo lo que pasa con los equipos de fútbol americano, de béisbol, que hacen como que campañas con hospitales donde donan insumos, medicamentos, Así o es. simplemente se acercan, ¿no?, a la Sí, comunidad. ese es uno de los espectros que puede haber, porque al final, te digo, estas tres cosas se integran: el cuidado del ambiente, lo Lo social social, la y gobernanza. la gobernanza. Ahorita estamos viendo lo social. Y digo, este es solamente uno de los aspectos, pero también está, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué políticas tengo aquí le llaman child labor, que en español se traduce trabajo infantil? ¿Qué políticas tengo yo que me protegen como empresa? Decir, aquí nadie que tenga más de 18 años, menos de 18 años, perdón, trabaja. Entonces, todas esas cosas suman y se le da un score a, la empresa para ver qué tal estamos haciéndolo en términos de la ética, más que nada también, ¿no? Entonces, eso genera un impacto en la imagen que tenemos como empresa y puede llegar a mover el mercado si tenemos una mala auditoría, donde, por ejemplo, salga que no estamos reduciendo las emisiones de carbonos, porque también está la parte ambiental y está el uso de recursos, qué tanto estoy innovando como empresa para cambiar mis procesos, y también las emisiones, si las estoy reduciendo o no. Entonces, todo eso al final te va a dar un score, te va a dar una ponderación y va a tener un impacto. Una vez que se publiquen estas estadísticas y estas ponderaciones, la gente que está haciendo análisis de acciones y de mercado que trabajan en la bolsa van a decir, estos no están Pues, innovando lo suficiente, estos no están reduciendo su huella de carbono lo suficiente. Eso se ve mal en los ojos de los inversores, porque claro. también en esta clase, y algo muy interesante que vi, fue que, por ejemplo, están las acciones pecado, así se le llama en inglés. Entonces, nos dieron un poco de historia sobre las acciones pecado, que son industrias como el tabaco, el alcohol, que se ven como de alto riesgo porque no contribuyen al bienestar de la sociedad. Entonces,
ahorita ya la gente está viendo a las empresas que no tienen un buen score en términos de reducción de gases de efecto invernadero o de innovación para que sus productos sean más sustentables o de economía circular, no se les está dando una buena imagen y ya están alcanzando el punto en el que están casi igual que una acción pecado. Entonces, sí hay que ser muy conscientes a la hora de evaluar a qué estamos contribuyendo con nuestro dinero. Sí. Y más que nada se ve en las empresas de energía, si no están haciendo un esfuerzo por hacer esa transición hacia, hacia las energías limpias, que al final del día es a donde queremos llegar, porque vamos a alcanzar un punto de no retorno, entonces hay un problema. O- Y como son grandes partícipes y tienen mucho poder y muchos activos en todos lados en el mundo, ni siquiera aquí en Estados Unidos, o en Latinoamérica, o en América, es en todo el mundo, en Asia, en Europa, en África. ¿Qué estamos haciendo para poder llegar a un punto donde haya una luz al final del túnel en temas de sostenibilidad? ok, es decir, que una empresa, por muy grande que seas, al recibir este tipo de evaluaciones, al recibir sus scores y ver que sus calificaciones están mal, pues puede ser señal de que no van a invertir en ti, de que tus procesos están siendo deficientes y de que no tienes un compromiso ni con tu sociedad ni con el ambiente, ¿no? O sea, es decir, que esto se exhibe hacia los grandes inversores y es ahí donde se pierde toda la confianza y la relación a futuro, si es que esta empresa desea crecer más adelante, ¿no? O invertir en otros mercados. Al ver, Correcto. al ver que tienes un mal historial, pues prefiero invertir en otra empresa que sí lo está haciendo de En forma, otros pues, lugares. y esto es una tendencia mundial, en realidad sí es algo que los inversores están tomando en cuenta o es, digamos que apenas está iniciando o realmente sí son estudios que tienen fuerza y cada vez mayor presencia. Sí, están en todo el mundo. Un buen ejemplo de esto es el Fondo Soberano de Noruega, que es un fondo que investigué durante este semestre. Es el Fondo de Riqueza Soberana de Propiedad del Gobierno de Noruega, que fue creado para administrar los ingresos excedentes proveniendo del petróleo y gas del Mar del Norte, porque Noruega es productor de petróleo, así como Tabasco también, ahí tienen mucho petróleo. O Eh, Brasil, o Venezuela. Brasil, Canadá, Venezuela. Entonces, eh, este fondo tiene un valor estimado de más de 1.5 billones de dólares y su objetivo es preservar las riquezas para las futuras generaciones y estabilizar la economía de Noruega, evitando que los ingresos petroleros generen inflación o dependencia excesiva. Entonces, uno de sus objetivos, aparte de la parte cuantitativa, es invertir de forma ética y sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque, como te estoy diciendo, están esas acciones pecado que al principio puede que te generen bastante porque precisamente son de alto riesgo, la gente no las está viendo bien, entonces son de alto riesgo, este, alto rendimiento en un panorama a corto plazo, pero si lo vemos a largo plazo, si tú inviertes en energías que no sean energías limpias, probablemente vas a tener un buen rendimiento de aquí a 4 años. Pero el día de mañana, cuando ya estemos alcanzando más y más ese punto de no retorno, no te va a dejar lo mismo y capaz lo más seguro es que pierdas dinero. Entonces, este, es muy importante ver el grado de riesgo que puede llegar a tener en el largo plazo. Porque sí, qué padre, uy, me dejó rendimientos de aquí a un año. Están viendo por la riqueza para las futuras generaciones de su país en ese fondo. Entonces, ellos quieren tener la certeza de que ese dinero va a rendir hasta ese entonces.
y por eso son pioneros en muchas de las inversiones que están haciendo. ¿Hay algo parecido como este fondo de Noruega en Latinoamérica o en México? No que yo sepa hasta ahorita, estaría muy interesante investigarlo también. Ok, ahora bien, por parte de las empresas, ¿qué giros, digamos, son los que más riesgo o los que más deben de tener atención en este tipo de estudios? Por ejemplo, se me ocurre por lógica el sector petrolero, ¿no? Pero, ¿qué otros podrían haber? Yo siento que muchas veces los manufactureros, por ejemplo, Ujú. no usan materias primas que sean socialmente responsables o que su fuerza laboral también no es No está bajo buenas condiciones no está laborales. bajo buenas condiciones laborales o que muchas veces también son niños, entonces eso sí también puede llegar a ser preocupante porque no estás contribuyendo a la sociedad, estás este, Perjudicándola prácticamente. perjudicando y previniendo que alguien vaya a la escuela por estar trabajando. Entonces también al contrario, tú como empresa que generas millones de dólares en ganancias, tienes que apoyar a las comunidades que están más marginadas y que necesitan más del apoyo. Y eso, lo más seguro es que te ayude a tener un mejor score y que tengas más inversiones. Es como un ciclo en el que nada más vas ganando, 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 ganando por una acción buena que hagas. Ok. ¿Cómo influyen las políticas? Por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, pero el panorama político por allá y sobre todo desde de legislación vemos que está cambiante, ¿no? Por un momento se salen de tratados, vuelven a entrar, hay un compromiso en determinado tiempo con el ambiente, pero por otro lado a la semana cambian de opinión. ¿Cómo se lidia con este tipo de cuestiones, tomando en cuenta de que pues los estudios al fin y al cabo sobre ESG pues ahí están, ¿no? Disponibles para las empresas, pero si hay un factor político por allí que interviene, pues cómo se lidia con esto, ¿no? Yo creo que es un tema muy difícil porque aquí, sobre todo aquí, pero tienen dos partidos políticos. Uno se enfoca más en las energías limpias y hacer un cambio hacia el futuro, y el otro quiere quedarse en el pasado donde esto no nos ayuda. Y de hecho estuvo muy interesante porque un miembro o alguien que apoyaba, más bien, no era un miembro, alguien que apoyaba mucho a este partido que no cree en las energías limpias, vino a hablar con nosotros a mi clase, a darnos una conferencia y nos dijo, yo le voy a este partido y yo no creo que están haciendo bien las cosas en términos de De sustentable. sostenibilidad. Y dice, no podemos politizar algo que nos afecta no solo a todo Estados Unidos, sino a todo el mundo. Porque al final del día todas las emisiones de carbono van a terminar más allá de las fronteras. Nos pueden llegar aquí a México, les puede llegar a Canadá, las corrientes de viento se lo pueden llevar hasta Europa si quieres, a Sudamérica. Entonces, no es algo que se deba de politizar y no es ni blanco ni negro. Entonces, es un arma política que tú le estás diciendo a la gente, no, el cambio climático no es de verdad, no existe. ¿Cómo que no existe? Estás viendo todo de manera objetiva porque es algo científico, no es algo que, ay, sí, es que yo creo que esto y esto y esto. Entonces, sí para mí es algo preocupante, siendo que es uno de los países que más contamina en el mundo, si no el que más contamina, y por eso se salieron del Tratado de París y el protocolo de Kioto, porque no quieren pagar los remedios o Los las, daños las ambientales, ¿no? penalizaciones que van a tener porque saben que no les conviene. Entonces dicen, pues me salgo. Qué padre, ¿no? Todo el mundo está en el tratado menos tú, literalmente todo el mundo. Entonces, sí, es un tema muy difícil de abordar y tan solo platicarlo, porque aquí la gente se espanta mucho si hablamos de política.
Yo creo que en México es un tema más amigable, que, sí, no sé qué, bueno, tenemos diferentes opiniones, pero podemos seguir siendo amigos. Aquí la gente rompe relaciones si no eres, si no, no estás en el mismo canal que ellos. Y a mí me sorprende, sobre todo porque si es un tema que se supone que a todos nos debe de importar, porque el mundo es de todos, entonces es muy difícil. Ok. Fíjate que no había visto, a raíz de esta charla, empiezo a ver como que las finanzas ya no como una ciencia muy rígida o exacta, que solamente te brinda números y te da acercamientos de perspectivas de crecimiento o de baja, ¿no? Eh, la veo ahorita como que más global y me da gusto conocer que hay una perspectiva ecológica en esta ciencia, ¿no? Ahora bien, me gustaría que me compartieras tu reflexión acerca si las finanzas en realidad pueden ayudar a ser un factor protagonista en la mitigación del cambio climático. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que sí se puede. ¿Sí? Yo creo que sí se puede. Lo vimos mucho con el Fondo de Noruega. Y de hecho yo lo critiqué. Yo no estoy 100% de acuerdo con lo que están haciendo. Hasta cierto punto sí, padrísimo que le inviertan a las energías renovables 100% todo lo que quieran. Pero cuando me puse a ver las estadísticas, porque ellos sí, nosotros, mira, hicimos esto, y te van a presumir mucho en su página web, que ellos son muy, muy sostenibles, muy Amigables con el medio ambiente, ¿no? medio ambiente, pero luego, o sea, ya que ves los números y ves todas las inversiones que tienen de transiciones a energías limpias, tienen 5, y empezaron en 2021 con una, y estamos en 2025, y eso va mucho más atrás de 2020 que empezamos con lo del cambio climático. A lo mejor, y mi teoría es, no se dieron cuenta de que estaban invirtiendo en una acción pecado, pues, Uh-huh. o en proyectos que no ayudan a eso, porque pusieron granjas eólicas, así como las que hay cerca de la carretera Puebla, pusieron granjas eólicas en Europa. Pero digo yo, si tienes tanto poder y esto es en lo que quieres, el, el, la magnitud de cambio que puedes llegar a tener en el mundo y en otros países, no solamente el tuyo, entonces necesitas poner tu capital más en eso, porque la gente te está viendo y te copian porque tú estás moviendo el mercado, entonces dicen, no, pues si ellos le apuestan a esto, yo también le voy a apostar a aquello, porque manejan tanta cantidad de dinero que, o sea, si un día queremos invertir tú y yo, ¿qué digo? Si tenemos patrimonio y todo, pero no vamos a invertir millones en ciertas cosas. Eh, entonces, cuando estos grandes actores en la industria empiezan a mover sus cartas o a mover sus piezas de ajedrez, así también me gusta verlo, va a la gente lo sigue y van con ellos, porque saben que si ellos logran hacer un cambio, entonces eso se va a ver reflejado a largo plazo. Ok, este tipo de análisis, ¿cómo los podríamos adaptar en México? Tengo entendido de que en México tiene programas como los de empresa socialmente responsable, empresa amigable con el medio Fíjate que ambiente. eso lo he visto mucho desde que Sí, sí, sí. estaba yo chiquita, que se le pone la etiqueta a los productos, y a mí me sorprende que decidan cambiar el currículo para empezarlo a poner hoy o el semestre pasado. ¿Por qué un país que se supone que es primermundista está Ajá. implementando esas cosas hasta ahorita? Siendo que en otros lugares como Latinoamérica ya sabemos todo, ya sabemos que hay que ayudar al medio ambiente, que no vamos a usar bolsas de plástico. Aquí las bolsas de plástico las quitaron en 2022. En este estado, porque son Ujú. del partido político que es un poco más pro de las cosas que ayudan al medio ambiente. Y yo con mi bolsa verde desde que tenía 12 años, o sea, Sí. entonces si llegas a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no?
no existe este sentido de urgencia en el cambio. Entonces sí, a mí es una de las cosas que más me ha impactado la cantidad de impacto que puede llegar a tener el estilo de vida de aquí en el ambiente. Ok. Bueno, igual respecto a algunas de las políticas sobre el no plástico, todavía estamos en un periodo de asimilación, yo le llamo así porque pues estamos transitando Pero en lo que vamos más avanzados, bueno, eso te es lo una puedo asegurar. perspectiva, digamos que positiva, ¿no? Uh-huh. Pero bien, ¿cómo podríamos formalizar o hacer más serio este tipo de estudios en las empresas mexicanas o tabasqueñas, por ejemplo? Yo creo que tipo de análisis como lo es el ESG, estaría padre que se pudiera implementar y no sé, no me he puesto a investigar, no lo sé, si la Bolsa Mexicana de Valores hace algo parecido o no, y quién está haciendo esas auditorías, y si tan siquiera existen esas auditorías todavía o no, entonces eso se podría implementar más adelante. Ok. Bueno, bueno, ya para ir despidiendo nuestro programa, me gustaría que si nos pudieras hacer una reflexión acerca de la importancia de estos estudios y cómo cuando termines tu especialidad, tu maestría en Maryland, ¿qué te gustaría aplicar en Tabasco? ¿Cuál sería tu aportación a nuestro terruño? Que se apoye sobre todo, y viéndolo más desde el punto de vista social, que se apoye a los trabajadores, que se les dé el cuidado necesario, como todo lo que es el seguro social, este, que se done a ciertas causas. Yo mi mamá trabajó en gobierno muchos años y sí he visto que hay ciertas carencias en lugares más marginados. Y yo creo que si las empresas tabasqueñas o que operan en Tabasco deciden ayudar a la sociedad como, como, un, como una inversión hacia el impacto que van a llegar a tener en sus trabajadores y en sus familias, yo creo que solamente va a generar cosas positivas hacia el futuro porque como sociedad vamos a estar avanzando más si se estandarizan ciertas prácticas para la fuerza laboral, Y más que también nada. y que también se hagan comunes, ¿no? Este tipo Sí, de estudios y de aplicaciones y de métricas, estadísticas, pues que sí. nos ayudan a tener, a crear, a tomar decisiones en el campo de las empresas, no tanto para que quiebren, sino para tener una armonía tanto social, ambiental, todos estos aspectos que cubre los estudios de ESG que me Sí, comentabas. también tenemos las presas. Entonces, ¿cómo Ajá, podemos maximizar la energía que se genera de las presas? Porque no necesariamente, o sea, no tenemos que hacer un cambio de aquí a mañana. Lo que se saque de petróleo, bien, y lo que no, o lo que podamos sustituir por otras cosas como energía, a lo mejor no eólica, porque en Tabasco no hay mucho viento que aprovechar, pero sí hidráulica. claro. Entonces, solares, todo ese tipo de cosas que se puedan aprovechar, los programas que da el gobierno. Yo sé que aquí tienen y te digo que este estado en específico en donde estoy es de los que apoyan la mitigación del cambio climático. Tienen programas que ellos te ayudan a poner los paneles solares en tu casa. Entonces esa es otra cosa que se podría ver, porque no es quitarlo de raíz, sino hacer esta transición poquito a poquito, porque no es algo que va a pasar mañana, pero sí ese tipo de acciones y de programas a lo mejor podrían ayudar también. Ok. Y también hablar, ¿no? Sobre este tipo de temas. Sí, Oye, Carla, pues sí, ¿me querías decir algo? que se haga conciencia del tema, Exacto. muy importante. Carla, me dio muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy. Es un tema que estaba allí en el
tintero, pero que no se había abordado con la profundidad con la que creo que hablamos el día de hoy. Me parece un tema del cual podemos seguir hablando en otra ocasión con, digamos que ya cuando hayas concluido las demás materias que estás cursando actualmente y que pues ya complementes un poco más la perspectiva en cuanto a los estudios de ESG. ¿Algo más que te gustaría agregar? Apaguen la luz cuando no la estén usando. No, sería todo. Muchas gracias. Vale. Muchas Bueno, gracias. pues por mi parte fue todo. Muchas gracias por habernos escuchado y por estar en un programa más de Ciencia y Tecnología UJAL. Nos vemos en la próxima. Les saludo con mucho gusto su amigo Gabriel Morales. Gracias. Hasta luego.